Levítico, aunque no es el tema, pero vamos a empezar con Levítico capítulo 19, versículo 17. Levítico 19, verso 17. Hay una hermana que decía, esto me pega en los cachos. Creo que los hispanos vamos a entender de inmediato por qué implica pegar en los cachos, porque de alguna manera se nos salen como diablitos, y evitar que salgan esos cachos como diablitos nos pegan en los cachos. Esa es la idea de esa metáfora. Fíjate, no alimentes odios secretos contra tu hermano. Me pegan los cachos. No alimentes odios secretos contra tu hermano. Aquí también puedo decir, no alimente odios secretos contra tu cónyuge. No alimente odios secretos contra tu prójimo. No alimente odios secretos contra el que está al lado tuyo. No alimente odios secretos contra el vecino. No permitas que crezcan en ti resentimientos y amarguras en contra de nadie. ¿Ya? No permitas. Y vuelvo a decir respecto a la esposa y al esposo, no permitas que crezcan raíces de este tipo, odios secretos contra tu esposa o contra tu esposo. Ya, pero entre nosotros, no permitas que alimente odios secretos contra los hermanos. ¿Ya? Si no, repréndelo con franqueza. La Biblia, más adelante, Pedro o Pablo nos diría, hablad la verdad en amor. ¿Ya? Si no, reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Interesante, que si no hablas con aquel contra estás teniendo este odio secreto, es que esa persona ha pecado de alguna manera, pero sabes tú que si no vas y lo reprendes en amor, la verdad sea dicha en amor, tú vas a vivir las consecuencias del pecado del otro. ¿Ya? Vivir las consecuencias del pecado del otro va de la mano con hablemos. Si no hablas, vives las consecuencias del pecado del otro. Pero la verdad tiene que ser dicha en amor. Continúa el versículo 18, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Oh, me dan los cachos. No seas vengativo, ni guardes rencor. Fíjate, ni siquiera dice que no te portes desagradable, no habla del comportamiento externo. No está hablando de que no hagas cosas como hablar mal de él, a más arriba lo dice, pero en estos versículos no se refiere a tanto al comportamiento externo, sino lo que te pasa en el corazón. Por ejemplo, yo podría estar resentida con esta mujer, hermana nuestra, que está llegando tarde. Pero no. Menos mal que ustedes no llegaron tarde esta vez, ¿eh? Y justo tenía que ser ahora. Bueno, después de lo que acabo de decir, mi señora me va a llamar la atención, ¿ya? No guardes rencor.
es una cosa de dentro del corazón. Hermana, no guardes rencor por lo que acabo de hacer, ¿ya? Es de dentro, no es de fuera. No te permitas guardar rencor. O sea, el Señor no solo se preocupa de lo que está pasando fuera, sino de lo que está pasando dentro. Qué interesante. Yo podría decir, he guardado toda la ley. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás guardando rencor en tus relaciones? No, pero si yo jamás le he mentido a nadie, yo siempre cumplo mi palabra, yo soy una persona correcta, yo soy una persona correcta. No estoy hablando de eso. Digo, tú estás guardando rencor contra él. Inclusive ahora se pone en otros términos. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Y aquí voy a otra vez como me meto en las patas de los caballos. Pero ¿cómo va a ser mi prójimo si él entró ilegal a este país? No, inaceptable. Y entonces la palabra nos confronta y nos dice, no guardes rencor. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo va a ser mi prójimo? Sí, es tu prójimo. O nosotros como latinos, no, es que nos sentimos oprimidos. Yo no me siento oprimido, estoy diciendo cosas. Pero ama a tu prójimo, al americano, como a ti mismo. No guardes rencor hacia ellos. Porque esencialmente en Cristo somos uno. Esa diferencia no está. Es solo aparente. Fíjate. Vamos a ir a Oseas, capítulo 6, versículo 6. En esta versión dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Oseas capítulo 6, versículo 6. Lo que pido de ustedes, está hablando el Señor, es amor y no sacrificios. No es en el sentido católico de esta palabra sacrificio, que en mi país las personas hacían, comillas, mandas. No, sino que se refieren a los ritos sacrificiales que en el pueblo de Israel implicaba llevar animales y sacrificarlos, matarlos, degollarlos en el templo, en el altar. Yo no pido esos sacrificios. Yo lo que pido de ustedes, en la otra versión dice misericordia. Y en realidad misericordia, amor entre nosotros. ¿Ya? Y tratarnos de esa manera, pero no solamente tratarnos misericordiosamente, sino sentirla. ¿Ya? A veces nosotros caemos en el problema es que decimos que no tenemos que ser tan emocional para las cosas. Pero la verdad es que tenemos que ser emocional y tenemos que ser lógico. Tenemos que ir de la mano las dos. Yo no le puedo decir a mi esposa, ¿sabes qué? Yo he llegado al siguiente razonamiento. Después de todo lo que hemos vivido, yo puedo decir perfectamente, de una manera lógica y racional, que te amo. Y mi esposa me queda mirando y muy posiblemente tirará el sartén encima de mi cabeza, porque estoy usando solo la lógica. A ella no le interesa que le ame con la lógica, le interesaría que le ame con todo, con mis pasiones, con mis sentimientos, con todo, con mis pensamientos, con mi lógica también y con mi comportamiento. Bueno, de eso se trata.
Tú tienes que disfrutar el amar y pasarlo bien en el amar y también llorar en el amar. Bueno, en la misericordia unos con otros debe ser así. Ahora, considerando todo esto, vamos a ver el capítulo que hoy día nos toca. Mateo capítulo 5, verso 21. Pero tenemos que antes del 21 viene el 20, ¿está claro? Porque os digo, el 20 a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Los fariseos y los maestros de la ley, los escribas, eran personas que te podían recitar desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, de memoria. Y te podían, particularmente un escriba de la ley, era dedicado a escribir, por eso se llama escriba. Acá le llama maestro de la ley, pero a escribir. ¿Qué hacían? Escribían. No habían fotocopiadora, pero habían escritores. Y entonces ellos copiaban. Toda su vida era copiar la Biblia. Entonces sabían que en el tal capítulo, tal versículo, y contando desde esta línea hasta esta línea estaba la letra tanto. ¿Me puedes decir, por favor, la letra número 25 de Juan 3:16? Por decirlo así. Esa es la letra. Y te decían, la letra que está en tal lugar es esa. Ese es el orden que le corresponde. Entonces, para que entiendan de quién estamos hablando. Bueno, para entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia, la rectitud, se refiere, no la justice, la righteousness, la rectitud debe superar a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. Ok, el maestro de la ley te decía, no hay que matar. Y entonces, ¿por qué la ley decía, no tienes que matar? Y entonces el maestro, ¿por qué será llevado a juicio? Entonces la gente decía, el maestro de la ley dice que no hay que matar. Pero el Señor dice acá, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo os digo, todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte, la palabra que dice para insulto es la palabra raka, que significa imbécil. Cualquiera que le diga imbécil a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga, creo que ahí está raka. ¿Sí? Ya, quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Qué está haciendo ahora el Señor? No es solamente lo de afuera, lo de adentro. Fíjate, debo expresar de esta manera. Anteriormente habíamos escuchado de que somos luz y somos sal. Y donde hay luz, no hay oscuridad. Y que aparezca oscuridad en la luz quiere decir que algo anda mal con la luz. Y que la sal no cumpla la función, acuérdense, no había refrigerador, pero había sal. ¿Y para qué había sal? Para evitar la pudredumbre, para preservar, conservar y demás, para evitar que la carne se pudriera. Pero también la sal es para darle el sabor. Ustedes han probado algo sin sal y dicen, no, le falta sal. Entonces nosotros somos la luz y somos sal. Pero, cuando aparece esto en nuestras vidas, resentimiento, amargura, y aquí voy a agregar, aunque este no es el tema, falta de perdón,
Cuando acumulé enojo y permití que hubiera enojo en mi vida contra mi hermano y no me senté a hablar la verdad en amor, la luz no está funcionando. Y la sal no está actuando. Y la primera corrupción que empieza a notarse es en mi corazón. Entonces, hermanos, somos sal, somos luz. Y por ende, hemos de actuar como sal, tanto para afuera como para adentro. ¿Notas un dejo de amargura y resentimiento contra tu hermano? Lo voy a decir como apliqué a la señora. ¿Notas un dejo de amargura y resentimiento contra tu esposo? ¿Contra tu esposa? Inclusive más, el plan de Dios original, pero por la dureza de nuestro corazón suceden estas cosas. El plan original era, primero te casas hasta que la muerte nos separe. Ok, pero te divorciaste y te volviste a casar, ya. Es lo que tenemos, es lo que hay, ya. Pero ese no era el plan original. Y para decir esto, debo de resaltarlo. Ya, pero ¿estás resentido o resentida con tu esposo o esposa anterior? Suéltalo. No amargura, no resentimiento, no anhelos de venganza. Suéltalo. ¿Por qué? Porque eso implicaría que la sal no está siendo tan sal y la luz no está siendo tanta luz. Amplíalo. Fíjate lo que comienza Mateo capítulo 5 y lo habíamos visto. Habíamos visto que somos pobres en espíritu, somos de los que lloran, lloramos con los que lloran, somos mansos, somos personas que tienen hambre y sed de justicia, somos misericordiosos, somos limpios de corazón porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y somos pacificadoras, peacemaker en esencia. Eso somos. E inclusive somos de aquellos que estamos dispuestos a sufrir por la justicia de Dios, por la rectitud de Dios. Todo eso somos. Entonces, si asumimos que todo eso somos, la consecuencia natural y lógica es que no llenarás de amargura, ni de enojo, ni de resentimiento tu corazón. Tú sabes que el enojo nos acerca a la estupidez. Decimos y hacemos tantas cosas cuando nos enojamos. El Santiago dice que en la justicia de Dios no mora en el corazón enojado, en el enojo, en la ira del hombre. Tú te apartas de la rectitud de Dios cuando actúas desde el enojo. Ahora tengo que resaltar, hay enojos que son justos. El Señor Jesucristo se enojó. Pero hay ocasiones que asumimos ese enojo y nos dejamos llevar por ese enojo, y el enojo que inicialmente era justo se terminó corrompiendo. En mi país ocurrió que con justa razón la gente se enojó mucho porque particularmente las grandes empresas de mi país utilizaron los dineros de nuestras pensiones de los chilenos para enriquecerse ellos. Pero los dueños de las pensiones se empobrecieron. Entonces uno dice, ¿pero cómo si ellos usaron nuestro dinero y ellos se enriquecieron? ¿Y nosotros perdimos? Algo no suma ni resta. Suponte, yo tenía $100,000
No, $50,000, no, $80,000 en mis pensiones. Eso tenía. $80,000 en mis pensiones. Y ellos tomaron mi dinero, trabajaron y ganaron $80,000 más con mi dinero. Y yo voy a ver mis pensiones, cómo están, y veo, ya no tengo 80,000, tengo 70,000. Y veo los dineros que han ganado ellos y dicen, no, nosotros ganamos. Y entonces, ¿cómo se hizo esto? Entonces, el enojo que era justo se transformó en un desastre. Pero eso pasa en nuestras vidas. Yo puedo empezar con un enojo justo. Y cuando me dejo dominar con mi enojo, aunque sea justo, termina siendo un desastre. Y eso no puede pasar. Aún mi enojo debe ser sometido al señorío de Cristo y desde Cristo actuar. Entonces, tengo un pastor amigo que me decía lo siguiente. Tú sabes que, me decía este pastor amigo en Chile, tú sabes que uno de los miembros de mi iglesia abusó de mi hija y lo mandé preso. Pero ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a perdonar al que abusó de mi hija si me quisiera llegar a pedir perdón. Y yo le decía, ¿pero cómo? No, seguiría preso. Pero yo he decidido no guardar rencor contra él. ¿Por qué? Porque el rencor, no importando la razón, nos envenena a nosotros mismos. Nos impide ser luz, lo que debemos ser. Somos pacificadores en esencia. Debemos ser misericordiosos, tener hambre y sed de justicia de Dios, llorar con los que lloran y asumirnos como pobres en espíritu. Todo eso somos. Y en nuestras relaciones tiene que reflejarse aquello. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes han oído, hay dos posibilidades. Una que se refiere a la ley de Moisés y otra a la interpretación que hacen las personas, los fariseos y los maestros de la ley, acerca de la ley de Moisés. Yo prefiero asumir que son esas interpretaciones a las que el Señor Jesucristo se está refiriendo. Han oído que se dijo a sus antepasados. Y aquí cuando el Señor dice, pero yo os digo, aquí Él se pone, si es que Moisés dijo tal cosa, Él se pone sobre Moisés. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y fíjate lo que dice en Mateo capítulo 7. Cuando se termina esta serie de predicaciones, podríamos decirlo. Dice el versículo 28, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. A todo esto, si el Señor está diciendo, ¿te acuerdas que dice no matarás? ¿Ya? Te enseñaron eso y que el que mata va a tener que ir a juicio, pero yo os digo, Él está mirando a tu corazón. A todo esto, una de las razones principales de por qué llegan tantas personas al psiquiátrico es por la rabia, el enojo, o dicho de otra manera, la falta de perdón. Entonces, fíjate, el pecado del otro que cometió contra ti te termina afectando de tal manera que lo que haya ocurrido hace 20 años atrás, o 10, o no importa la cantidad de tiempo, tú lo permites que se siga repitiendo en el ahora y sigas con
la tontera en tu cabeza. Es que si supieran lo que me hicieron cuando yo era niño, si supieran. Si supieran lo que pasé. ¿Y hace cuánto pasé? Tengo 51 años. Tenía 11 años. Y fue hace 40, sí. Pero lo vivo como si fuera hoy día. Y ahí va. Suéltalo. Perdónalo. Libéralo. Porque eres luz, eres sal. Y aquí voy a aprovechar de decir lo que he dicho en otras ocasiones. Tú tienes dos posibilidades: vivir amargada el resto de tu vida o liberarte. No cambiará tu pasado, pero cambiará tu presente y tu futuro. Tú puedes describir tu vida en base a lo que viviste en el pasado. Si yo doy el ejemplo de lo que ocurrió a los 10 años. Y puedo describir mi vida, de cuán difícil ha sido desde los 10 años por lo vivido. ¿Ya? Y ese es tu punto de partida. Y tu punto de partida para relatar tu vida es de la amargura, la falta de perdón y el resentimiento. Y todos los que te escuchan pueden decir, es verdad, tú, ahora te entiendo por qué. Y no falta, ahora te entiendo por qué eres así. Pero en realidad estamos usando ese relato para argumentar mi pecado, para darle respaldo a mi pecado de resentimiento y amargura. Y es un relato que me funciona y por lo tanto es funcional. Y estoy construyendo un ídolo al cual le rindo culto. Y yo te muestro mi ídolo porque mira cuánto sufrí. Y merezco estar enojado con todos. Y desprecio a los hombres. Y yo no sé por qué estoy hablando contigo si tú eres hombre. Y entonces, ese es tu relato funcional para tu ídolo. O puedes tomar el punto de partida de la muerte y resurrección de Jesús, el Cristo. Y describir tu vida no como una que ha sido afectada o afectado por lo vivido, sino describir tu vida como resultado de la resurrección de Jesús el Cristo. Y la resurrección de Cristo es tu resurrección. Y la esperanza de vida en Cristo es tu esperanza. Y tu relato se conecta finalmente con el último punto de nuestra historia, que es estar delante del trono de Dios, adorando y alabando al que nos amó y entregó su vida por nosotros. Puedes describir tu historia desde el evento triste que viviste o los múltiples eventos tristes que has vivido, o puedes relatar tu historia desde el hecho de la resurrección de Jesús, el Cristo, porque es tu resurrección. Porque la niña abusada, violentada o de cualquier pecado que te hayan cometido contra ti fue crucificada. Y tienes ahora una nueva vida. Y esa nueva vida dice que eres luz, eres sal. Y eres una mujer, un hombre que tiene esperanza. Y que tienes un mensaje de esperanza y que no tiene que ver con tu relato de idolatría que te funciona para decir, por eso soy como soy. La verdad es que eres sal y luz como resultado de la resurrección de Jesús, el Mesías. La vida de Cristo es tu vida y debes reflejarla en tus relaciones de misericordia y compasión de los unos a los otros. Entonces, no hay espacio para el enojo
ni la amargura para que dirija tu vida. ¿Me entendió todo tan rápido que dije, señorita? Bueno, tu esposo te lo traducirá después. Cuando hablamos español, tendemos a hablar muy rápido para los angloparlantes. Y cuando hablan inglés ellos hablan muy rápido para mí. Bueno, es tiempo de terminar. Es una bendición compartir con ustedes la palabra. Continuaremos el próximo domingo, pero oremos antes. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Somos luz, somos sal, y es tan cierto. No por nosotros mismos, sino por Jesús, el Mesías. Gracias porque somos todo lo que somos el resultado de la muerte y resurrección de Jesús. No somos mejores que los demás, pero tú eres mejor que todo lo demás. Y te damos gracias por eso. Muestra tu gloria en nuestras vidas, tanto fuera como dentro de nuestro corazón. No permitas que se llene de amargura ni de resentimiento, sino que seamos lo que debemos ser, porque somos luz, que andemos como hijos de luz. Tu misericordia se ha derramado en nuestro corazón. Mostremos misericordia hacia los demás. Que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús.